Amigos de Videos Mundo, los amigos mexicanos han recibido el año 2017 con un gasolinazo como regalito del gobierno. El precio de los combustibles en México subirá en un 20% y esto sin duda se traducirá en un nuevo golpe a la economía del pueblo mexicano. Todo gasolinazo siempre termina teniendo un efecto multiplicador en los demás artículos de primera necesidad que también tenderán a la alza en sus precios. A continuación te dejo como siempre con el compilado de las noticias que hablan sobre este tema y por supuesto también el análisis correspondiente. Al final te pido que por favor me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Mexicanos reciben el 2017 con un gasolinazo, un dramático aumento del 20% en el precio del combustible que entró en vigor este 1 de enero. El aumento obedece a la decisión del gobierno de liberalizar los precios que habían estado subsidiados por décadas. Más noticias de América Latina en esta edición de Mirador Mundial. Protestan en México contra el gasolinazo, un dramático aumento del 20% en el precio del combustible que entró en vigor este 1 de enero. Cientos de personas marcharon por la icónica avenida Reforma de la Ciudad de México. El aumento obedece a la decisión del gobierno de liberalizar los precios que habían estado subsidiados por décadas. Ahora regresamos con más información. Nos vamos hacia México. Los habitantes de este país salieron a las calles de la ciudad capital en rechazo al aumento del 14 al 20% en la gasolina que el gobierno federal implementó en toda la nación. Este aumento resulta el más alto en casi 2 décadas y es calificado por la oposición como una carga fiscal oculta y una causa de inflación que afectará a la población más vulnerable. Por su parte, los manifestantes se movilizaron con pancartas repudiando el llamado gasolinazo, exigiendo a su vez la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, quien tras la aprobación de la reforma energética había anunciado que no habría más ajustes sobre los combustibles. El gobierno lo estoy poniendo en esta cartulina. Es un gobierno corrupto y mentiroso. En el 2015 el señor Peña Nieto se atrevió a decir que 0 aumento a las gasolinas, 0 aumento a la luz, 0 aumento a las dúctil, y lo estamos viendo en este momento, que eran puras mentiras. Los diputados se fueron el fin de año con un bono de 500,000 pesos. A ellos no les afecta absolutamente nada de esas medidas porque tienen de dónde sufragar sus gastos, pero a toda la población le va a afectar este aumento de las gasolinas. Gente que trabajamos día a día, que estamos juntando los centavos para poder poner un poco de gas, llevar un poco de comida, de sustento a nuestra familia, y pues ya ahora menos nos va a alcanzar. Así es como recibimos el 2017, con menos dinero. Los mexicanos están molestos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y la razón es el aumento en los precios de la gasolina. A partir del 1 de enero el incremento directo será de hasta el 20%. En la capital mexicana está Carlos del Valle con el informe. Carlos. Hola, buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. El 1 de enero no trae buenas noticias a los mexicanos, por el contrario trae uno de los aumentos a los combustibles más altos en los últimos 19 años. Esto quiere decir un enorme golpe para la economía de los mexicanos, una economía que de por sí ya venía siendo difícil y que registra también altos índices de inflación. Bueno, pues ahora, y a pesar de todo lo que se dijo en su momento con la reforma energética, hoy la gasolina está nuevamente en boca de todos los mexicanos y ellos lo tienen muy claro. La reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto ha sido un fracaso, así es como lo dijeron. El próximo 1 de enero el precio de la gasolina en México subirá un 20%, el aumento más grande de los últimos 19 años. Pero no solo es el aumento a la gasolina, junto con esto se ha anunciado ya que la inflación podría romper récords históricos en los últimos años. Todo esto sucede después de la promesa del gobierno federal de que con la reforma energética se terminarían los aumentos a los combustibles, pero ha sucedido todo lo contrario. Así que para los mexicanos el próximo año no pinta del todo bien. Somos dueños del petróleo, supuestamente. Somos un país sumamente rico en todos los aspectos. Sin embargo, no tenemos para gasolina.
Prometió el presidente que no iba a haber más gasolinazos. ¡Ay, Diosito santo! ¿A quién le vamos a creer? Olvídelo, olvídelo. Es un robo directo, otro más a nuestra gente. Que es una burla del gobierno, desgraciadamente. La reforma energética, como anunció Peña Nieto, nos iba a beneficiar para nada. Con esto nos damos cuenta que es una vil mentira este gobierno. Así que el reclamo es directo al gobierno federal y lo hacen en momentos en los que la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto es la más baja en la historia para un presidente. No tienen, por no decirles mamá, no tienen abuelita ni descendencia, porque es un abuso. O sea, rayan en la incoherencia. ¿Cómo es posible que van a subir la gasolina, pero los diputados recibieron un aguinaldo de 150,000 pesos por diputado? ¿No? ¡Qué maravilloso! Cuando hay gente que ni siquiera recibe 3,000 pesos de aguinaldo, ¿no? Si sube la gasolina, aparte de la inflación, ¿qué nos va a esperar para el próximo año? Entonces vamos a estar al rato una Venezuela 2 chiquita, tanto que estuvieron criticando. A todo esto hay que sumarle que el peso mexicano es la moneda que más se ha devaluado frente al dólar en todo el mundo. Y bueno, como escuchábamos en el reporte, suceden momentos en los que el presidente Enrique Peña Nieto está en los niveles más bajos de popularidad. Y no solamente eso, empieza el año electoral, empieza un año en el que tendrán que definirse las candidaturas para renovar la presidencia. Y esto, sin lugar a dudas, pasará una factura. La información que tenemos hasta el momento, regresamos al estudio. Carlos, muchísimas gracias. Saludos hasta la Ciudad de México. Noche para hablar de México, de lo que está pasando con el llamado gasolinazo de este día, uno que no iba a haber, se supone, acorde a las promesas gubernamentales, y una necesaria revisión de lo que está pasando en nuestro país en materia de precios del petróleo, en materia presupuestal, en materia de precios de la gasolina, en anuncios que se hacen precisamente de manera sorpresiva a una sociedad que había sido informada de que no habría estos incrementos a raíz de una reforma energética que se instrumentó en nuestro país, una reforma profunda, una reforma constitucional que se llevó a cabo en este país como parte fundamental del gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora estamos parados en la necesidad de revisar qué ha pasado hasta el momento, cuál es el estado de las cosas a raíz de esa reforma energética y petrolera y todo lo demás. En un día como hoy, donde la sociedad mexicana se amaneció con nuevos precios, no precisamente los que esperaban a la baja, sino al alza en estos hidrocarburos y en estos combustibles. Gracias al senador Francisco Búrquez, que es coordinador económico del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Gracias, senador, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias, Francisco, por estar aquí. Y al senador Zoe Robledo del PRD, que está aquí igualmente para hablar de esto. Zoe, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, un gusto estar contigo. Pues qué pregunta obligada es qué pasó con esta reforma energética, que estamos hoy con una situación crítica en términos de un precio del petróleo que se desplomó, que dirán no es culpa de México, pero se desplomó, y eso ha traído una serie de recortes presupuestales muy fuertes e incrementos ahora de los precios de los combustibles. Si te pregunto, senador, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos así? El modelo y el camino que ha tomado en lo económico este gobierno pues está ya tocando fondo, ya no es sustentable, está desesperado por recursos, está comprando gasolina barata, importándola de Estados Unidos para venderla carísima en México. A ver, ¿gasolina barata y buena o solo barata? Y buena, pues, bueno, quién sabe cuál compren, ¿no? Porque la buena está allá, pero trae la gasolina que contamina, se trae para acá. Le quito la palabra de buena. Lo que sí es un hecho es que la franquicia de Pemex en Texas, en Houston, Texas, está vendiendo la gasolina a 8 pesos el litro. Y aquí la está vendiendo a 14 y 15. ¿Cómo la ves? La franquicia de Pemex, o sea, la que hace Pemex allá, $8. 8 pesos ya convertido, 8 pesos por litro. Y aquí en 15 pesos. Entonces, esto no tiene nada que ver con la reforma energética. O sea, si la reforma energética avanza y el 2018 entra la plena competencia, la gasolina en México sería cara, seguiría cara. ¿Por qué? Porque el problema es fiscal, es un problema de impuestos. Se le puso un impuesto muy alto a la gasolina. En México son alrededor de 6 pesos por litro, en Estados Unidos 2 pesos. En fin, ¿qué tenemos
que hacer? Pues que el gobierno le permita a los ciudadanos beneficiarse de los precios bajos que hoy en el mundo hay con la gasolina, y que no se quede con esa utilidad, con ese beneficio que no le corresponde al gobierno, porque si no, ahorita es el robo del siglo. Le van a entrar este año cerca de 300,000 millones de pesos al gobierno, dinero que le está robando a los consumidores mexicanos. ¿Robo? Robo en despoblado, porque es un dinero que pues el gobierno está haciendo, y me duele porque está avalado por el Congreso en su presupuesto del año pasado, y ojalá demos buena batalla ahora en este año en el Senado de la República, y no permitamos que el gobierno esté poniendo o clavando la uña con estos impuestos a la gasolina, además de todos los demás impuestos, además de la reforma fiscal que ha hecho que del 2012 a este momento cada mexicano esté pagando 80% más de impuestos. No nomás la gasolina, todos los demás impuestos están haciendo que cada mexicano pague 80% más de contribuciones fiscales para mantener a los políticos y sus programas clientelares. A ver, hay que recordar que desde el gobierno de Vicente Fox, luego el de Calderón, se había implementado los gasolinazos mensuales, que se iba a ir deslizando el precio mensualmente de manera gradual. Luego llega este gobierno y dice, ya no habrá gasolinazos. Y salen en un anuncio enorme y dicen que la reforma energética, uno de sus objetivos centrales es que no incremente el precio ni de la gasolina ni el precio de la electricidad. Ambas cosas hoy se derrumbaron como un castillo de naipes. Dramáticamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Y qué bueno que lo comenta Francisco, porque hoy se nos va a intentar echar la bolita al Congreso de la Unión y decir, es que es lo que aprobó el Congreso. No. ¿Y no? Lo que se aprobó fue una banda. La banda lo que implicaba era que podía haber un incremento del 3% o un decremento del 3%. Es decir, era la fluctuación por la cual podía el gobierno fijar el precio de la gasolina antes del 2018, donde efectivamente ya habrá un precio que lo dictará el propio mercado y la competencia. Ahora, el problema es que convirtieron este mecanismo de flexibilización y de control de precios en un mecanismo de recaudación, como dice Francisco, ahí coincido plenamente. Es decir, convirtieron cada bomba de gasolina en una oficina de recaudación de la Secretaría de Hacienda, porque se fueron al techo de la banda. En vez de que la banda sirviera como mecanismo de flexibilización, dijeron, vámonos hasta arriba. Fíjate, la banda, como lo publicó Hacienda, en el caso de la Premium estaba en 14.81. El precio de la Premium hoy está en 14.81. O sea, ahí ya se subieron hasta el tope. Pero el Congreso les dio esa atribución. El Congreso les dio. Si le dice el rango, dirá, pues me pusiste el 14.81, me lo permitiste. Me parece que están utilizando mal el mecanismo. Pero ojo, no vaya a ser que ahora en esta próxima discusión de la ley de ingresos aumente el rango, intenten incrementar la banda y que sea no del 3 sino del 4 o del 5%, porque efectivamente hay un problema. Este gobierno está urgido de recursos que no está recaudando, no está ahorrando y está gastando muy mal. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué si lo que no hace bien el gobierno a la hora de vender el petróleo, a la hora de recaudar o a la hora de ahorrar en gastos superfluos y que no deberían de existir, se lo está cobrando al bolsillo de los mexicanos? Porque en eso hay una plena coincidencia. Entonces, sí creo que es algo muy grave, pero que también habla de algo que debemos de manera muy responsable poner en la mesa. ¿Qué está pasando con las reformas que no están jalando? Porque también hay un tema de fondo. La hacendaria, pues quizá hay que revisarla otra vez. Hay que revisar entonces quizá la energética. Habría que revisar la educativa y varias más. Entonces... ¿Todas? No sé si todas. Hay alguna como Telecom que me parece que está dando buenos resultados en materia de costos y de precios. Quizá en otras cosas no. Pero sí dejar de entender este momento que vivió el país de reformitis y de una venta, de mover a México además tan repetida de manera machacona en los spots, por una realidad que se nos presentó ante el espejo muy distinta a la que nos quisieron vender. Bueno, vamos a entrar en esa materia, pero antes, mira, dime a la pausa y escuchar a Francisco un asunto. Tú dices, el Congreso le aprueba al gobierno, a la Secretaría de Hacienda, una banda hasta de 14.81 en el tema de la Premium. En el tema de la Premium.
¿Y le dijo los criterios para que fuera hacia arriba o hacia abajo, o solamente le dio la banda? No, claro, había ciertos criterios. ¿Y los criterios se cumplieron? No, bueno, es que, por ejemplo, la banda tenía que ver, porque para poner un escenario, que si caía mucho el precio del petróleo, pues el precio de la gasolina no se desplomara. La banda de alguna manera servía al revés, para controlar los precios y que no hubiera... ¿Hacia el alza? Hacia el alza, pues es lo que hicieron. No, pero aquí se fueron como... A ver, te dirán, si estaba a $100 el precio del petróleo, ¿ahora está en cuánto? Sí, pues anda como en cerca 36, o sea, dice más caída que eso. Entonces, el principal costo de la gasolina. Si tu criterio es si cae dramáticamente el precio del petróleo, tu posibilidad es la banda, pero hacia arriba. Hacia arriba. Pues fue lo que hicieron, sí, 14.81. Pero hay un elemento adicional, Carmen, que esa medida no la tenían que tomar de manera obligada. Podían haber determinado mantener el precio de la gasolina como estaba por una razón. Esto puede generar inflación, y además hay una profunda insensibilidad social a la hora de no ver que ciertos productos, no es solamente un asunto contra los automovilistas, no solamente quienes le ponen vamos a ver cómo impacta lo demás. A ver si no impacta la inflación, si impacta el tema de los transportes y entonces el flete de mercancías. Hoy ya hay organizaciones que salen a decir, oye, es que esto le va a pegar directamente a lácteos, cárnicos, botanas, a una serie de productos de la canasta básica que tienen que ver con el consumo de los más pobres, que no necesariamente tienen coche. Entonces, sí estaba la banda, pero no era una obligación irse hasta arriba. O sea, utilizar la banda como un mecanismo de recaudatorio fue un error y fue un abuso. Error y abuso, y tuviste robo. Es un robo.